la, y esto tiene que ver con dos proyectos nuevos. Yo voy a tener la oportunidad más adelante durante el día de darles a ustedes los detalles de uno de ellos, pero creamos el consorcio para el estudio de la sociedad digital y las universidades en América Latina y el este es un consorcio que agrupa actualmente a 22 universidades mexicanas, la mayoría de ellas, pero esta es una lista abierta. La idea es que participe toda América Latina y el Caribe y explore, ¿no? Explore lo que hemos llamado generar un espacio estratégico de discusión social, ¿no? Sobre el impacto de la sociedad digital en las universidades latinoamericanas y caribeñas. Nosotros pensamos que este es un tema absolutamente fundamental para el futuro que habrá que considerar. Entonces, este es un proyecto que, como decía, más adelante en el día voy a exponerles a ustedes con algún detalle. Y el otro, un tema que la CRES no consideró, pero que es un tema muy importante también que tenemos que incluir en la agenda. En la región, en la reunión de Costa Rica, fundamos la red sobre género, equidad y ¿qué más, Antonio? Y diversidad sexual, ¿no? Este es un tema fundamental también, ¿no? Que pensamos que tiene que ser también un nuevo ingrediente de la política, de los proyectos del futuro de la. Entonces, estos dos asuntos son lo que hemos con los clientes que hemos usado esta agenda post-CRES que la UDUAL va a desarrollar en su momento. En los últimos días y semanas hemos estado muy al pendientes, como ya decía, en los temas del financiamiento. Nos acompaña el doctor Leonardo Martínez Pérez, él es el rector de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, y nos ha pedido unos de participación para exponer el tema de financiamiento que, repito, ya la doctora Cárdenas nos informaba de él y leído profusamente en la prensa sobre los problemas de financiamiento de la educación superior en varios países de la región y en Colombia de manera muy aguda. Entonces, rector, si quiere usted, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo especial del Sistema Universitario Estatal SUE, que agrupa las 32 universidades públicas de Colombia. Igualmente un agradecimiento a todos los organizadores del evento. Pensamos que los objetivos del mismo están en sintonía con las preocupaciones que tienen las universidades públicas en Colombia. Como parte del comité ejecutivo del SUE, me voy a permitir leer un pronunciamiento público que hicimos el día viernes 28 de septiembre. Nos reunimos en el Consejo Nacional de Rectores de las Universidades Públicas de Colombia en Cartagena, donde analizamos profundamente la situación de financiamiento de las universidades públicas y realizamos la siguiente declaración que queremos compartir con ustedes y que los invitamos a que nos apoyen en este momento difícil que estamos viviendo en Colombia. Los rectores de las universidades públicas reunidos en la Asamblea del Sistema Universitario Estatal constatamos la crítica situación financiera en que enfrentan las 32 universidades públicas, reflejada en un déficit histórico acumulado en funcionamiento de 3.2 billones de pesos y 15 billones de inversión. Además, analizamos el texto propuesto para primer debate en sesiones conjuntas de las comisiones económicas, terceras y cuartas del Honorable Senado de la República
y la Honorable Cámara de Representantes, identificado como proyecto de ley número 052 del 2018 de la Cámara y 059 de 2018 del Senado, por el cual se fija el presupuesto de la Nación para el 2019. Una vez hechas las respectivas deliberaciones frente a estos temas, nos permitimos compartir a la comunidad universitaria y la opinión pública nacional e internacional las siguientes conclusiones y solicitudes. Solicitamos a los parlamentarios del Congreso de la República la no aprobación del proyecto de ley número 052 y 059 de 2018, tal como está concebido en este momento, en virtud de las siguientes razones. Ante la crisis estructural de financiamiento de las 32 universidades públicas, no se contemplan incrementos reales para el funcionamiento y la inversión indispensables para continuar cumpliendo con nuestras labores misionales de investigación, docencia y proyección social. El proyecto de presupuesto solo contempla el ajuste por concepto del IPC y los recursos adicionales de 2 billones de pesos previstos para el Ministerio de Educación Nacional no tienen destinación alguna para las universidades públicas. Se contemplan cerca de 1.97 billones de pesos para calidad y fomento de la educación superior. Sin embargo, por información del Ministerio de Educación Nacional, ese monto se distribuirá para los costos operacionales del sistema de aseguramiento de la calidad, financiación de la demanda de las cortes del programa Serpilo Paga, estampilla UN y fomento de la educación superior. Es claro que no hay un recurso concreto adicional que haga base presupuestal de las demandas de las universidades públicas. Segundo, es necesario que los recursos contemplados en la Ley 18 y 19 de 2016 en materia de impuestos complementarios a la renta, excedentes de cooperativas e IVA social se destinen al SUBE como fue previsto. Solicitamos al Congreso de la República recursos adicionales para el 2019 por un monto de 500.000 millones de pesos para la viabilidad y sostenibilidad del SUBE. Recursos que se debieron haber ingresado en el 2018 en las universidades públicas y terminaron financiando becas, ICETEX y el programa Serpilo Paga. Manifestamos nuestro categórico desacuerdo frente a la continuidad del programa Serpilo Paga o su posible reestructuración, ya que ha significado un aumento muy reducido de la cobertura, calculado en 1.97%, con un costo muy alto que se estima en 3.5 billones para financiar a tan solo 40.000 jóvenes. En contraste, para el 2017, las universidades públicas atendieron 611.800 estudiantes, con un aporte de la nación de 2.93 billones. A todas luces avanzaríamos mucho más en acceso a la educación superior si destináramos estos recursos para las universidades públicas. Asimismo, se puede señalar que más allá de financiar la demanda a través de créditos becas, se trataría en primer lugar de resolver el tema de la financiación de las universidades públicas para garantizar la atención de la cobertura en estas entidades orientadas especialmente a los estratos socioeconómicos más bajos de la población colombiana. Acompañamos en el marco de la Constitución y las normas la movilización social que se lleve a cabo por la superación de la crisis de financiación del sistema universitario estatal. Invitamos a participar en el Gran Foro Nacional por la Dignidad de la Educación Pública Superior que se realizará el 10 de octubre a las 3 p.m. en el Congreso de la República. Cartagena, 28 de septiembre de 2018. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos y los invitamos a manifestar gestos de solidaridad. Hemos proyectado una propuesta para la Asamblea que la hemos entregado para si es posible que se pueda acoger en las conclusiones de este evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias al rector. Bueno, finalizo mi intervención señalando este par de ideas que yo decía, ¿no? Por una parte, seguir con los proyectos en curso, SSELI, los proyectos sobre salud y los objetivos de desarrollo sustentable, el Consejo de Evaluación y Acreditación Internacional, que ya escuchamos en voz del doctor Delgado, las redes temáticas entre las que está la de desarrollo local, está la red América Latina-China, y otras 7 redes temáticas, así como los proyectos académicos que tenemos en curso y que ustedes conocen a través de las publicaciones que hace la UDUAL, más toda su política de difusión.
y los nuevos proyectos, esta agenda post-CRES que tiene, me parece, su corazón fundamental en esta idea, en este consorcio nuevo que hemos generado para estudiar la universidad y la sociedad digital del futuro. Muchas gracias y si hay alguna consulta que ustedes quisieran hacer, estoy a la disposición, por supuesto, para comentarla. Muchas gracias. Muy bien, a continuación tenemos ya lista la conferencia inaugural, Retos y Desafíos de la CRES 2018. Tenemos justamente en línea al doctor Francisco Tamarit, coordinador de CRES 2018. Ya está lista la videoconferencia y vamos a invitar al moderador Leónidas Antonio Carvalho Suárez, rector de la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz, que nos acompañe en el escenario para continuar. Hola. Hola. Hola, ¿me escuchan? Voy a leer a Francisco Antonio Tamarit, es licenciado en Física de la Universidad Nacional de Córdoba y doctor en Ciencias del Centro Brasileño de Pesquisa Río de Janeiro, Brasil. Es profesor titular del Departamento de Física de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación en la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se desempeña como director del Consejo Nacional de Científicas Técnicas de Argentina, CONICIT, en representación de lo público y privado de su país. Ha sido designado coordinador general de la Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe, que se desarrolló en Córdoba en el 2018. Le damos la bienvenida a Francisco Tamarit para que comparta con nosotros esta conferencia magistral sobre CRES 2018. Buenos días a todas, a todos. Quería saber si se escucha bien. Sí, muy bien, entonces. Adelante, por favor. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, ante todo, quiero agradecer muy especialmente a la Universidad Tecnológica, en nombre del rector Leónidas Carvalho Suárez, un amigo, y también agradecer, como siempre, a UDUAL por esta invitación que me llena de alegría y de orgullo. Me hubiese gustado mucho poder estar allí con ustedes, pero algunos problemas de movilidad que me aquejan hacen muy difícil en estas semanas poder salir incluso de mi casa. Así que les agradezco también el esfuerzo que significa hacer esta conferencia. He perdido la imagen, pero supongo que ustedes me siguen viendo. ¿Hola? Adelante, por favor. Estamos todos atentos. Sí. Oye, ¿Hay algún problema? Porque... ¿Hola? Tengo un problema acá con la pantalla.
Ahora sí. Ahí está. Por favor, pido que me dejen la pantalla en esta posición, si es posible. Porque sí. Quiero, como decía, quería agradecer a la universidad, quería agradecer a UDUAL, que siempre es una alegría poder compartir con ustedes estos debates sobre el presente y el futuro de la Universidad de América Latina y el Caribe. En mi condición de coordinador general de la tercera conferencia regional, he tenido oportunidad de recorrer casi todos los países de la región y en verdad he podido descubrir el potencial que tenemos como sistema de educación superior de América Latina y el Caribe. Algunos de ustedes participaron de la actividad de Córdoba y han recogido diferentes experiencias. Yo coincido plenamente con lo que planteaba el secretario general, Roberto Escalante, en el sentido de que la CRES ha tenido su lado bueno, pero también ha tenido importantes deficiencias. Y al respecto, a mí siempre me gusta marcar que la CRES no es un evento puntual. La CRES tuvo un proceso de preparación que llevó más de 2 años, tuvo su punto álgido en Córdoba. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Adelante, por favor. Es que entran ruidos de otros, no escucho. Bueno. Quería decirles que ha habido logros importantes en la CRES, pero también ha habido fallas importantes en la pero nada más el nombre o María del Socorro. Hola, perdón, pero no puedo, no sé qué está pasando. ¿Podrían dejarme la pantalla? Hola. Sí, adelante. Ahí está. Les pido por favor que me dejen esa pantalla. Hola. No sé si tenemos. Oye, ¿dónde? Hola. Por favor. Eso no son preguntas. Hola. Pierdo la señal porque me conecto con María del Socorro, ¿no? Por alguna razón, no sé qué pasa. Hola. Preocupado por la huelga de... ¿Se va de viaje? Va a un festival, gracias a Dios, pero sí va a un festival de rock. Dice, no, es que si no, ¿qué vamos a hacer? Ay. Por favor, quiero pedirles que me pongan con la conferencia porque estoy escuchando una conversación que no corresponde que escuche. Apagué el micrófono. Hola, quería pedir a los técnicos que por favor me ayuden con esto. Hola, ¿me escuchan? Sí, muy bien, adelante, por favor, en ese corrido. Sí, yo quiero pedir a los técnicos que por favor me desvinculen con la otra pantalla porque me entra todo el ruido de otro lugar que no es exactamente el salón. Que me dejen esta pantalla, por favor. Yo decía que hay algunos aspectos de la CRES que me gustaría marcar como debilidades. La primera debilidad tiene que ver con las ausencias importantes que hubo en la Conferencia Regional de Educación Superior. Yo diría que básicamente el encuentro fue un encuentro de universidades y sin embargo nosotros teníamos la intención de que fuera un encuentro del sistema de educación superior del continente. Fue notable la ausencia de todo el sector de educación superior no universitaria de América Latina y el Caribe,
a pesar de que hicimos grandes esfuerzos para que ellos pudieran estar. Esta es una falla particularmente importante porque una de las críticas más importantes que se hace al sistema universitario es precisamente su desarticulación con otros actores del sistema. Que no podamos incluso encontrarnos y compartir con los actores de la educación superior no universitaria muestra en algún sentido el grado de aislación que muchas veces tienen las universidades en la región. Otra gran dificultad que tuvo la CRES y que se puede marcar, si ustedes quieren, como directamente un fracaso, fue la imposibilidad de alcanzar un diálogo constructivo con los gobiernos. Cuando nos propusimos hacer la CRES, que fue en la UNAM, precisamente en una asamblea de UDUAL, habíamos fijado algunos objetivos, y entre esos objetivos, sin duda, estaba la posibilidad de comenzar a articular un vínculo más estrecho y menos accidentado con nuestros gobiernos. No obstante, por la convulsión que está viviendo América Latina desde el punto de vista político en las últimas décadas, quizá porque no hemos sido capaces de encontrar las soluciones, lo concreto es que el diálogo con esos gobiernos no se pudo realizar. Fíjense que durante la CRES, en paralelo a la CRES, hubo encuentros de ministros y de representantes de ministros. Y no conseguimos que ellos aceptasen conversar con los presidentes de los consejos, de las redes y de las asociaciones de rectores. Es sintomático observar que mientras teníamos 500 rectores reunidos en Córdoba, en paralelo se reunían los ministros y el diálogo de los sistemas no estaba en la agenda de los ministros. Y quizá también hay que decir, tampoco estaba en la agenda de los rectores y de la academia. Otro actor que estuvo no tan representado como debió estar es sin duda el sector de la educación privada. Y no significa que no haya estado, porque no solamente estuvo, sino que aparte hizo grandes aportes. Si comparamos con la CRES de 2008, el sector privado no solamente ha estado presente, sino que ha tenido una enorme movilización. Pero quizá no estuvo totalmente representado como hubiera sido deseable. La articulación del sector público con el sector privado a la hora de imaginar la gestión de un derecho y de un bien es más que necesaria. Y las tensiones que existen entre lo público y lo privado no se manifestaron plenamente en la CRES, pero en algún sentido me permito decir que estuvieron escondidas, generando tensiones que hubiera sido mejor explicitar y tratar de comenzar a resolver en forma cooperativa. Y finalmente otro actor que es fundamental y que estuvo bastante ausente en la conferencia es el sector del sistema de educación superior de los países no latinos de la región, tanto continental como insular. Me refiero a los países de habla inglesa que son muy importantes para la región, que tienen un sistema de educación superior muy poderoso, pero que continúa estando separado, aislado del conjunto de los países latinos, tanto de habla española como de habla portuguesa. Hemos hecho enormes esfuerzos y realmente ellos han hecho contribuciones muy importantes, pero quizá es una peculiaridad de nuestra región el tener dos subregiones tan fuertemente disasociadas. Los vínculos entre la América Latina y la América caribeña no latina son muy difíciles de construir. Y una y otra vez encontramos que somos incapaces de resolver todas estas tensiones. Un gran problema que tuvo la CRES fue el no haber sido capaz de resolver las tensiones que se habían generado en enlaces. Ustedes saben que en la última conferencia regional de Cartagena de Indias
había surgido el mandato hacia la comunidad universitaria de generar un espacio latinoamericano y caribeño de educación superior. No fueron pocos los intentos, hubo reunión tras reunión, y sin embargo, más allá de que todos coincidíamos en la importancia de construir enlaces, lo real es que a la hora de ponernos a trabajar, quedó en evidencia cierta exacerbación de la retórica latinoamericana y caribeña, que nos permite decir cosas muy importantes, muy profundas, pero que nos impide construir espacios de articulación reales como los que necesita la región. También coincido con Roberto Escalante en que estuvo ausente cuál es el rol que la Universidad Latinoamericana va a jugar de cara a los desafíos que impone un mundo tecnológicamente cambiante. América Latina y el Caribe produce el 75% de conocimiento en las universidades. Y acá sí, la universidad pública tiene un rol particularmente especial, aunque no excluyente, porque hay muchas universidades privadas que son responsables también por investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación productiva. Pero lo concreto es que esta problemática que hoy asume UDUAL es central para el futuro de la región. El mundo está viviendo un cambio tecnológico importantísimo en los últimos años. Se habla de la cuarta revolución industrial, yo no quiero usar una clasificación, pero lo concreto es que el mundo sigue relegando a América Latina a una posición de productora de bienes primarios, dadora de commodities, sean agropecuarias o sean de otro tipo. Y muchas veces nosotros mismos como sistema universitario somos incapaces de entender cuál es el valor estratégico del sistema de educación superior. Corremos el riesgo de que esta nueva transformación tecnológica que se está dando, entre otras a través de la inteligencia artificial, de la ciencia de los datos, acabe siendo como las anteriores, un proceso que atrasa más a América Latina de lo que la ayuda. Así ha pasado con otras transformaciones. América Latina no encuentra un espacio a donde reflexionar sobre cómo encarar en forma conjunta todos estos desafíos. En definitiva, América Latina tiene que entender que la educación superior, aparte de ser un valor y un bien, es un recurso estratégico para nuestras naciones y sobre todo para nuestras sociedades. Estas son algunas de las deficiencias que nosotros entendemos desde el comité organizador ha presentado la conferencia regional. Pero no obstante ha habido cosas muy positivas en la CRES y yo también las quiero resaltar. En la etapa preparatoria se realizaron más de 50 eventos preparativos y esto no había pasado en conferencias anteriores. Ha habido una profusa producción literaria, artículos, libros, documentales, que han abordado la etapa preparatoria de la conferencia. Nosotros mismos hemos preparado una colección de 10 volúmenes que muestra el esfuerzo de más de 200 personas trabajando, pensando en cómo hacer un aporte para la conferencia regional. Esto no había pasado en las conferencias anteriores. Más de 3.000 personas participaron durante meses a través de foros digitales de la etapa preparatoria. Por primera vez tuvimos, en diciembre del año pasado, en la ciudad argentina de Bariloche, un encuentro de consejos de rectores, como una etapa preparatoria a la conferencia regional. Y ese fue un hito muy importante, porque había habido muchos intentos formales de reunir a todas las asociaciones y a todos los consejos,
pero el encuentro en Bariloche quizá fue el encuentro más amplio al cual hayamos conseguido participar. La CRES reunió en total aproximadamente 8.000 personas, cuando en realidad esperábamos una participación de a lo sumo 2.500 personas. Y esto sin duda tiene que ver con una convocatoria muy amplia, pero sobre todo tiene que ver con una angustia muy profunda que sentimos los educadores o la comunidad de la educación superior frente a una realidad que no nos tiene presente en las políticas públicas de nuestros gobiernos. La CRES le dio la voz también a muchos actores que no habían estado presentes en otras conferencias o no habían estado presentes con la organicidad que tuvieron en Córdoba. Pienso, por ejemplo, en el mundo del trabajo, los trabajadores de las universidades y de las instituciones, que estuvieron muy representados, que hicieron de la CRES también un espacio para hacer oír su voz. Algo similar pasó con los estudiantes, a pesar de que a última hora se había resuelto suspender el Congreso de la UCLAE, se estima aproximadamente en 3.500 personas la contribución del sector estudiantil, lo cual no es nada despreciable. Quiero también marcar la presencia de las instituciones de educación superior, de los pueblos originarios y de las comunidades afrodescendientes. Este sector había estado profundamente ausente de las discusiones de las conferencias regionales anteriores. La CRES de Córdoba hizo mucho hincapié en la necesidad de respetar la diversidad cultural de la región y dejar de lado cualquier pretensión de superioridad de un sector sobre otro sector. A nosotros nos puso muy orgullosos haber sentido cómo esa comunidad no solamente vino a contar su experiencia, sino vino a enseñarnos cómo es posible incluir en el territorio a tantos millones de latinoamericanos y latinoamericanas que están profundamente ausentes en términos estadísticos de la vida del sistema de educación superior. En definitiva, la conferencia regional fue una conferencia muy participativa. Y yo les quiero recordar, delante de algunas críticas merecidas, que la conferencia regional, en su etapa preparatoria, había prescindido de cualquier pretensión de homogeneización. Y esto es algo muy importante. Europa, en la década del 90, había reunido al sistema de educación superior con una visión estratégica muy profunda, pero el eje de esa unión eran los procesos de homogeneización de sistemas que eran muy diversos. América Latina renunció a esta pretensión, porque sería realmente muy difícil poder generar un sistema idiosincrático propio proveniendo de modelos universitarios tan disímiles como los que tenemos en nuestra región. Y en ese sentido, una de las grandes potencialidades que tenemos como región es la diversidad institucional en términos de educación superior. Como coordinador general también tuve oportunidad de descubrir o de encontrarme con muchas tensiones que surgen de la creencia de que tiene que haber un sistema universitario hegemónico por encima de otros sistemas hegemónicos. A veces son las universidades grandes, más tradicionales, las que se autorreferencian como el modelo de universidad. En algunas otras ocasiones son las universidades más dedicadas a la investigación científica y tecnológica, porque se imaginan que atienden mejor las necesidades de la sociedad. Pero lo concreto es que la CRES, en su declaración, no admite ningún tipo de superioridad de un actor sobre otro actor. A veces se habla de la universidad específicamente y no de la educación superior, pero siempre se habla de universidad cuando
hacemos alusión a algo específico de la universidad. Muy pocas veces se hace mención a la universidad pública o a la universidad privada, porque nosotros entendemos que a la hora de gestionar un bien público como la educación superior, tanto la educación privada como la pública comparten la responsabilidad de garantizar los mismos patrones de calidad a los fines de gestionar este derecho. Hemos alcanzado una declaración que, como siempre sucede, tiene un preámbulo que es declamativo. En esos términos es bastante fácil ponernos de acuerdo, aunque le aclaro que no todos están satisfechos con el preámbulo, pero es el preámbulo que supimos conseguir. Este preámbulo no es algo caprichoso, porque la noche durante la CRES, el día 13 de junio, hubo un encuentro de todas las redes, asociaciones y consejos, y el preámbulo fue puesto a consideración y corregido con la participación de más de 100 instituciones que estuvieron representadas. También es importante que sepan que durante la CRES se confeccionó un borrador de un plan de acción, que de hecho fue leído en el acto final de encerramiento de la conferencia. Y que si bien es apenas una hoja de ruta, tiene que ser la guía que nos marque la construcción definitiva del plan de acción. El plan de acción está siendo construido en este momento, a través de diferentes etapas de consulta. Pero es importante resaltar que desde el inicio de la conferencia dijimos que el plan de acción iba a ser consensuado no por los organizadores o por alguna de las instituciones organizadas, sino que iba a ser consensuado con el conjunto de las instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe. Por eso desde ya los queremos invitar a UDUAL, pero también a cada uno de los países, cada una de las vicepresidencias de UDUAL, para que en diciembre en Córdoba podamos dar por finalizado el plan de acción que empezamos a construir en los 2 últimos años. Un plan de acción que no puede ser meramente declamativo, un plan de acción que debe ser una hoja de ruta en un proceso virtuoso de articulación del sistema de educación superior. Y hablo de la articulación porque en nuestro análisis, quizá el rasgo más saliente, más significativo de nuestro sistema, después de haberlo estudiado, recorrido y analizado, es la existencia, si ustedes quieren, la carencia de cualquier articulación virtuosa más allá de los esfuerzos muy loables que hacen las numerosas redes que tenemos en la región, y entre las cuales sin duda UDUAL es una de las más importantes. Pero también estamos convencidos que el nivel de articulación que buscamos no puede hacerse sobre la base de los presupuestos y de los esfuerzos de las instituciones, sino que debe ser también financiado por nuestros gobiernos. Y el problema principal es que nuestras sociedades y sobre todo nuestros gobiernos no terminan de entender que el sistema de educación superior es un instrumento estratégico a la hora de generar un futuro de prosperidad. Y es por eso que reiteradamente volvemos a tener problemas presupuestarios, reiteradamente se nos cuestiona, porque se imagina que somos una estructura cara y poco eficiente, se nos pretende evaluar con criterios que son exógenos a nuestra región, con criterios que no llevan en cuenta cuáles son los objetivos específicos que tenemos. Y esto genera mucho dolor y atraso para la región. Tuvimos 3 conferencias regionales, una en el 95, que dijo claramente que la educación superior es un proceso de pertinencia social. Y eso fue en respuesta a una idea que venía de afuera de que la educación superior era un proceso ya globalizado y que entonces lo territorial tenía poco que aportar a la educación superior. Y atrás de ello venía la idea de que la formación de recursos humanos
tenía que ser hecha por organizaciones transnacionales. Y más aún, que la investigación científica y tecnológica no debía ser problema de América Latina y el Caribe, sino debíamos simplemente comprarla, como compramos tantos otros servicios y tantos otros bienes en América Latina y el Caribe. Pero en el año 2008, América Latina fue más lejos, y ustedes recordarán, en Cartagena de Indias dijo que la educación superior para nosotros es un derecho y es un bien social. Y lo concreto es que a pesar de todas las cosas que hemos dicho, es muy poquito lo que hemos avanzado. En cuanto decimos que es un bien que no debe ser considerado una mercancía, el mundo continúa viendo a América Latina como un gran mercado educativo. Ya no solo en la educación superior, incluso en la educación básica, incluso en la educación primaria. América Latina descuida a la educación como un derecho y se imagina quizá que puede prescindir de la inversión si deja en manos de grandes grupos transnacionales la gestión de la educación. Y esto es algo terriblemente peligroso, porque ustedes coincidirán conmigo que son estas condiciones de atraso y marginación que América Latina tiene la que nos obliga a redoblar los esfuerzos a los gobiernos en inversión y a nosotros en calidad. La CRES de Córdoba dijo muy claramente, la calidad es un valor que también tiene pertinencia local. No es la misma calidad que nosotros necesitamos, la calidad que tiene una sociedad muy desarrollada. En América Latina la calidad tiene que estar atada a los objetivos de tener inclusión social, de respetar la diversidad cultural y de dar respuesta a las necesidades locales y regionales de la educación superior. Imaginar que los indicadores que se usan en China, en Finlandia, en Irlanda, son los mismos indicadores que nosotros necesitamos, sería pecar de ingenuos. Pero también hay que decirlo, necesitamos mejorar en la calidad del proceso educativo en América Latina y el Caribe. Entonces, esta necesidad de articularnos, sumada a la necesidad de mejorar en calidad a la hora de gestionar este derecho, es en algún sentido el desafío más importante que tenemos. Recorriendo América Latina uno percibe que nuestras universidades han logrado en los últimos 30 años estar muy involucradas con los procesos regionales. Eso se ve en cada uno de los países. No hay un país a donde uno vaya y no encuentre experiencias magníficas, maravillosas, de vinculación del mundo de la academia con las problemáticas locales. No obstante, la educación superior en América Latina sigue estando desarticulada del resto del sistema educativo, sigue estando desarticulada de las agencias de ciencia y tecnología, que son las que fijan las políticas prioritarias, las políticas públicas prioritarias en términos de producción de conocimiento, y sobre todo, las instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe siguen estando profundamente desarticuladas entre sí, sin compartir experiencia, sin compartir objetivos, sin encontrar espacios más allá de las redes en el cual reunirse y planificar políticas académicas y, cuando se pueda, públicas, comunes a la región. Fíjense que la CRES estipuló que los ejes temáticos de la tercera conferencia no serían ya los problemas de las instituciones de educación superior. No estábamos convocados para hablar solo de investigación, de docencia, de virtualidad, de acreditación, que son nuestros problemas. Nos reunimos a la sombra de los problemas de nuestro continente. Por eso los ejes temáticos estaban vinculados con los derechos, estaban vinculados con la sustentabilidad del desarrollo, con la integración, con el desarrollo humano, social y económico, con la diversidad cultural. No obstante, una de las grandes fallas
es que a la hora de discutir estos grandes temas nos fue imposible salir de la discusión sobre nuestras propias problemáticas. Cuando hablamos del derecho a la educación, terminamos hablando solo de la calidad como un valor abstracto. En definitiva, lo que yo creo es que es muy importante que cada uno de los actores, rectoras, rectores, dirigentes, académicos, asuma el compromiso de no dejar morir la llama de la CRES. Imaginar que la CRES no terminó el 15 de junio cuando celebramos los 100 años de la Reforma. La CRES va a finalizar en el año 2028 cuando comencemos a imaginar cómo será el diseño 2028-2038. Y esto, que es un pedido muy especial, requiere del compromiso de todos. Tenemos que ser capaces de generar un espacio que puede tener el nombre que sea, pero que tiene que ser el espacio en el cual la educación superior pueda articular todas estas políticas. Hay quienes creen que todavía Enlaces es ese espacio. Hay quienes creen que Enlaces ya fracasó. No me corresponde a mí como coordinador general resolver esto. Lo que es imperioso es que cada uno de los actores de cada una de las regiones, subregiones y países se comprometa a trabajar por estas necesarias articulaciones que nuestro sistema precisa, a trabajar por una calidad que incluya diversidad, inclusión y pertinencia social. Hoy nos contaban al inicio cómo Udual está trabajando en una agencia de reconocimiento. Fíjense que América Latina ha desarrollado en cada país, desde la década del 90, agencias muy buenas de acreditación y reconocimiento de calidad. Y sin embargo, pasan los años, pasan las décadas, y esas experiencias de calidad no han permitido aún tener políticas de reconocimiento específicas para la región. Somos la única región del mundo que continúa trabajando desarticuladamente el otorgamiento de reconocimientos y títulos en la región. Fíjense que somos una región que invierte en investigación científica y tecnológica, invierte en movilidad e invierte en aseguramiento de la calidad, pero estas tres componentes no encuentran un espacio donde articularse. Pero no obstante, cada una de las subregiones y países está perfectamente articulado con los países del norte. Y esto es algo que llama mucho la atención y tiene que ver con esa convicción profunda que está arraigada en nuestras élites, de que antes que latinoamericanos y caribeños aspiramos a ser parte de un primer mundo que no nos incluye. Es común a lo largo de toda la región ver los esfuerzos que los gobiernos hacen para generar cooperaciones norte-sur, que en particular nos traen financiamiento. Es necesario que los gobiernos entiendan que es necesario financiar desde el sur y tenemos que construir una agenda del conocimiento que sea propia. Por eso yo vengo proponiendo hace mucho tiempo que los países, aparte de tener un espacio de encuentro que sea exclusivamente universitario, que los países imaginen la posibilidad de tener una agencia de cooperación estratégica, donde las universidades, las instituciones no universitarias, los actores de la ciencia, la tecnología y la innovación puedan coordinar con un adecuado financiamiento la articulación de nuestros sistemas. Y esto que suena tan raro es lo que ha hecho Europa, es lo que ha hecho América del Norte, es lo que ha hecho el sudeste asiático. Han decidido invertir en la articulación de cada una de estas componentes. Porque las problemáticas que tenemos, ustedes saben, son muy similares. Estamos caracterizados por pobreza, por violencia, por marginación, por desindustrialización. Tenemos problemas serios de gobernabilidad, de productividad.
Y sin embargo, todas estas problemáticas a nivel continental están ausentes de la agenda de la academia y los gobiernos nos excluyen de esos debates, imaginando quizá que es posible dar solución a estos problemas sin que el mundo del conocimiento también haga soporte. Y ustedes y yo sabemos que eso no es viable. En definitiva, la CRES cumplió algunos de sus objetivos, la CRES dejó todavía muchas cosas por construir, pero no esperemos hasta el 2028. Hagamos que en cada una de nuestras instituciones estos debates que parecen tan alejados de nuestras necesidades encuentren un espacio de discusión, para que en cada carrera, para que en cada curso podamos imaginar cómo podemos desde lo local construir esta articulación regional, que permita a América Latina salir de esta situación tan triste y tan deplorable, de ser la región más violenta, de ser la región más desigual, de tener democracias que no tienen la potencia que uno imaginaría, de tener hoy fuertes factores de desunión en la región, porque nos cuesta convivir en la diversidad, y eso que nos cuesta a nosotros lo vemos reflejados en los gobiernos, que lejos de cooperar han vuelto a la vía de la competencia. Luego no voy a seguir mucho más, me gustaría eventualmente responder preguntas, está un poco atrasado el programa, pero sí decirles y pedirles que a través de las asociaciones, los consejos, las redes, trabajemos en forma conjunta para que en diciembre en Córdoba ese plan de acción que está siendo discutido tenga la potencia transformadora que nosotros sabemos que podemos alcanzar. Tenemos las bases, tenemos los grupos de investigación, tenemos las escuelas de formación de recursos humanos, tenemos las redes, tenemos los consejos. Es necesario que comprendamos que todos estos esfuerzos, que son tan caros a nuestras pobres sociedades, requieren de un plus de articulación. Y nosotros pensamos que la CRES, como pasó en 2008, como pasó en el 98, tiene que ser ese espacio de encuentro constante que nos permita poder decir en el año 2028 que estos 10 años no han pasado en vano, que hemos sido capaces de revertir tantas vergüenzas, tantos dolores, que hemos sido capaces de dialogar y en el diálogo encontrar las soluciones a tantas tensiones que tiene la región, que hemos sido capaces de convencer no solo a nuestros gobiernos, sino a nuestros pueblos, a nuestras sociedades, de que lo nuestro no es una cuestión de privilegio, que nosotros peleamos por la educación superior universitaria porque estamos convencidos de que es un instrumento indispensable en la construcción de un futuro de prosperidad y buen vivir para nuestros pueblos. Si algún dirigente, alguna dirigente nos quiere hacer creer que es posible progresar, mejorar, desarrollarnos, prosperar, sin el amparo, sin la ayuda del conocimiento, nosotros sabemos que está equivocado o nos está ocultando la verdad. No hay un futuro de prosperidad para la región si no es todos juntos, articulados, y si no es poniendo al mundo del conocimiento al lado de nuestras sociedades. Yo creo que este es el eje rector que debe conducir un plan de acción que más que homogeneizarnos, tiene que potenciar nuestra capacidad de colaboración con nuestras sociedades. Muchas gracias y no sé si hay preguntas, será un placer poder responderlas. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por la excelente exposición respecto a todo ese enorme trabajo y responsabilidad que asumiste en la coordinación del CRES 2018. Antes de dar la palabra a los presentes, quisiera presentar a la panelista, a Silvia Yurú, creadora del Centro de Investigación. No te escucho yo, no te escucho.
Ahora, ¿aló? Hola. Ahí un poco mejor, sí. Sí. Después de agradecerte, Francisco, quería darle la palabra a la doctora Silvia Dibú para que haga un comentario sobre toda la información tan importante que nos ha dado sobre la CRES 2018. Por favor, adelante la doctora Silvia. Pero me acaban de informar de que ya no está, entonces vamos a pasar directamente para que el plenario pueda hacer las consultas al doctor Francisco Tamarit sobre la magistral conferencia sobre la CRES 2008 que hemos dado. ¿Alguien tiene alguna consulta, algún comentario? Gracias. Bueno, yo quisiera agradecerle, no lo hice en su momento, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerle a Francisco Tamarit, efectivamente, como bien dijo el lector Carvalho, el enorme trabajo que significó la CRES. Es difícil pensar haber estado en los zapatos, como decimos coloquialmente en México, del doctor Tamarit para lograr la convergencia de tantas opiniones y de tantos puntos de vista. Yo solo quisiera enfatizar algo que él dijo y que creo que es muy importante. Yo creo que debemos de hacer un esfuerzo, y yo propongo a la región andina de la UDUAL que establezcamos un compromiso en esa dirección de sumar con otras redes, con la coordinación de la CRES, para proyectos que pueden tener efectos detonadores de gran magnitud para la educación superior. Por ejemplo, el tema es de coordinación o de desarrollos sobre temas de ciencia. ¿Nos estás escuchando, Francisco? Sí, ahora volvió. Creo que este tema de la agencia es una... Ya. Creo que este tema de la agencia me parece que es un tema que le puede dar vía a los esfuerzos que se hicieron en la CRES. Y yo creo que yo concuerdo con él, aunque he sufrido tantas decepciones que es difícil mantenerlo, que los gobiernos tienen que participar. Yo concuerdo con Pancho, como cariñosamente le decimos, que los gobiernos tienen que participar. Y hagamos el esfuerzo para que esto sea así. Creo que lo que mejor podemos hacer es plantear propuestas. Hagamos una propuesta en cómo pensamos esta agencia, qué atributos, quiénes son los actores y demás, y veamos si los gobiernos se interesan. Pero si no, o hay poca respuesta, las universidades creo que tenemos capacidades de hacer cosas. Las universidades públicas y las universidades privadas. Entonces yo quería plantear esta idea. Saquemos 2 o 3 cuestiones, ¿no? dos o tres asuntos de lo que nos dejó la CRES y avancemos sobre eso. Creo que uno de ellos, de manera muy estratégica, es el tema de la agencia. Muy buenos días. Felicitaciones a don Francisco. Creo que ha tocado un punto fundamental, la inversión en educación. No hay que inventar la pólvora, está Europa, está Estados Unidos y está la China como un ejemplo de lo que es la educación. En 69 años el desarrollo económico, social, político que ha tenido la China es un ejemplo fundamental para el mundo.
Y aquí el problema de Latinoamérica, esto para don Francisco, es que tuvimos una década de ingresos muy altos y todo mundo se ocupó de gastar en todo menos en lo que debimos invertir, que era la educación. Tenemos carreteras, que está muy bien, nos comunica, pero también tenemos muchas inversiones que no dan el resultado y el retorno que da la educación, porque sin educación definitivamente no hay desarrollo. Y creo que esta caída de ingresos que han tenido es el problema que tiene Colombia, que tiene Ecuador, que tiene Bolivia, sobre todo con la caída de los ingresos de hidrocarburos, que es la que afecta, en este caso, por ejemplo, en el caso boliviano, y creo que en Ecuador también, el ingreso de las universidades públicas con los ingresos de hidrocarburos. Entonces, yo creo que el reto de la CRES es buscar un mecanismo de cómo los gobiernos van creando un fondo educativo en primera instancia para todo lo que son los proyectos prioritarios. E interesarlos, porque ya en este momento, cuando estamos viendo de que 3 empresas como Google, Apple y Amazon tienen el Producto Interno Bruto de 70, 80 países, bueno, algo está cambiando. ¿Cómo vamos a encarar la educación de aquí en adelante si no nos actualizamos a ese mundo globalizado? Muy claro, decía aquí don Roberto, no ha tocado el tema de la CRES, el tema de desarrollo tecnológico. ¿Cómo voy a hacer esa educación y cuánto voy a invertir? Porque es ahí donde está el problema principal. Y no es complicado para cada universidad comenzar a trabajar en primera instancia con cada uno de sus gobiernos, porque estamos viendo, si ustedes revisan los ingresos de 2012, 2013, 2014, con 2017, 2018 y 2019, en la mejor de las proyecciones, tenemos casi un 50% menos en lo que son precios de materias primas. Y en este momento, la China, con la guerrita comercial que tiene con Estados Unidos, también nos puede afectar. Pero es el momento de crisis que las universidades tienen que tener la oportunidad para ir generando también un fondo y un esfuerzo propio también para poner fondos de contrapartida. Si es mucho pedir, disculpas, don Francisco. ¿Puedo intervenir? ¿Me escuchan? Sí, es importante este diálogo. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Me parece que el tema del financiamiento es fundamental. Muchas veces quedamos en la disputa si el financiamiento tiene que ser público o privado, porque pensamos exclusivamente en el financiamiento de la matrícula de los alumnos. Pero en realidad, como bien marcaba el profesor, lo que nosotros necesitamos es una inversión masiva en conocimiento. Y eso la región no lo hace. Ni la inversión en educación superior es significativa, ni la inversión en ciencia y tecnología es significativa. Quizá porque nuestros gobiernos muchas veces se ven tentados a imaginar, como yo planteaba, que es más fácil comprar las soluciones tecnológicas y que es más fácil dejar en manos de los grandes consorcios internacionales que consiguen abaratar costos la formación de educación superior. Yo coincido plenamente en que no hay posibilidades de no invertir, pero también es una responsabilidad de nosotros como conjunto que nuestras sociedades comprendan y sepan interpretar bien cuál es el sentido último de la producción y transmisión de conocimiento, que va mucho más allá de ofrecer los profesionales que una sociedad requiere, y que es muchas veces el límite que nosotros nos autoimponemos. Nos guiamos y hacemos pensar a la gente que nuestra función es solamente formativa, y no es así. Nosotros no vamos a conseguir que haya inversión si nosotros no convencemos a nuestras sociedades. Y este es un tema en el cual tenemos que trabajar también en forma mancomunada. El problema de lo que está viviendo hoy América Latina, donde no solo el petróleo, los hidrocarburos han perdido su valor, lo han perdido también los granos. Entonces países como Argentina, Uruguay, Brasil, también sufren una crisis profunda económica
que repercute claramente en la universidad. Lo estamos viendo en cada uno de los países. Y en algunos países, cuando entran en periodo electoral, incluso se llega hasta hablar de la posibilidad de suprimir la educación pública. Y si esto está pasando es porque algo nosotros estamos haciendo muy mal. Nosotros tenemos que trabajar también la comunicación y darle una potencia distinta a este discurso para que no quede solo en una retórica de decir que somos importantes, que gestionamos un derecho y que hacemos falta. Tenemos que ser capaces de mostrar que hay soluciones. En ese sentido, el consorcio que creó UDUAL para mí es significativamente importante. Encontrar un espacio donde generosamente podamos, los académicos, con las autoridades universitarias, discutir cómo la universidad se va a posicionar frente al debate del impacto que van a tener las tecnologías, me parece importantísimo. Fíjense que hace poquito Europa, que está muy atrasada relativamente a China y Estados Unidos en términos de tecnologías innovadoras de la comunicación, ha decidido organizarse alrededor de un proyecto que le permita saldar ese gap que tienen. Imagínense el tamaño del gap que nosotros tenemos. Imagínense todo el esfuerzo que deben hacer nuestros estados. Pero la buena noticia, si es que hay alguna buena noticia, es que América Latina tiene en cada una de sus naciones y en sus instituciones un potencial muy bueno, que nosotros lo podemos seguir poniendo como un colaborador menor de una interacción norte-sur, o podemos imaginarlo como una red de cooperación sur-sur que quizás no nos permita saldar toda la diferencia, pero que nos permita hacer de la tecnología una herramienta de transformación de nuestras sociedades. Ojalá todos los gobiernos comprendan que es necesario invertir. Y por cierto, si uno mira los números se da cuenta que invertimos muy poquito, pero cuando controlan la calidad nos juzgan comparándonos con Finlandia, comparándonos con Irlanda, que son países que tienen altos índices de inversión. Ahí, terminé aquí. ¿Alguna otra consulta? Allá, por favor. Le voy a pedir que se presente para que Francisco conozca a quién se está dirigiendo. Francisco Tamarit, felicitaciones por la presentación. René Ortiz, representó a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Represento a una institución muy comprometida con UDUAL, una institución que cree en el trabajo de UDUAL, y lo digo porque quiero plantear una pregunta en la siguiente dirección. La exposición deja una suerte de sinsabor porque hay muchas cosas buenas, pero muchas cosas que no se han podido hacer. Esta es una idea que se ha repetido. Y entonces, mi pregunta es ¿por dónde vamos? ¿Por dónde continuamos? Nos reunimos porque creemos que queremos seguir creyendo en esto, ¿no? Y subrayo la palabra creer, es decir, es un tema más de convicción, más que de solamente razones. Roberto Escalante, antes de tu intervención, refirió que vivíamos en un tiempo en el que, en su concepto, estamos ante un cambio epistemológico. No desarrolló la idea, pero yo la comparto, la suscribo plenamente. Lo que has referido nos habla de un espacio en el que hay un cambio, hay un cambio evidente, pero nuestras universidades no parecen terminar de adecuarse o inclusive de darse cuenta de este cambio. En tu intervención, por ejemplo, cuestionas el tema de la homogenización del servicio y de nuevo estoy de acuerdo con ello. Estoy de acuerdo, creo que todos estamos básicamente de acuerdo con
estos principios de la pertinencia social, del género, del respeto a la plurietnicidad, pero ¿estamos todos efectivamente de acuerdo con estos valores? Cuando ingresamos al tema de los valores, ingresamos a un escenario muy complejo, muy complicado, y lo que creo da la impresión es que más bien la universidad latinoamericana es un caleidoscopio, es una mezcla de muchos modelos, de muchas formas, de muchos modos de hacer universidad. Repito una frase hecha, la libertad permite todo, pero no da nada. Y claro, hemos luchado por la libertad hace 100 años, por la libertad que la universidad precisaba. No tenemos hoy que revisar esos conceptos, no tenemos hoy que replantear la libertad, no nos estamos de repente dirigiendo hacia un callejón sin salida si de frente planteamos valores sobre los que de repente no todos estamos completamente de acuerdo, no todos lo decimos cabalmente. No hay que volver a generar un espacio de libertad, es una nueva libertad, porque es un escenario nuevo el que nos toca vivir. Muchas gracias. Terminamos. Sí, René, yo coincido plenamente con lo que tú planteas. Bueno, sobre todo mi admiración por tu universidad, que para mí es una gran universidad que tenemos en la región, por su calidad y por su enorme compromiso. Creo que es un ejemplo para toda América Latina. Yo coincido que hay que poner en cuestión todo lo que nosotros hemos sabido construir en estos años. ¿Sabes qué? Lo que más me defraudaba organizando la conferencia es algo que yo marqué en la exposición. Es ciertas pretensiones de hegemonía que tienen algunos sectores universitarios sobre otros sectores universitarios. Parece que hay una única forma para cada uno de nosotros de imaginar la educación superior. Y en realidad necesitamos esa libertad que tú dices, porque la dimensión de nuestra región, sumada a las idiosincrasias diferentes, hacen imposible imaginar que desde un modelo único de universidad se pueda atender a todas las demandas que tenemos. Y sin embargo, cuando nos sentábamos a conversar, cada sector reclama para sí cierta preponderancia sobre otros. Esto es algo que no se ve usualmente en un encuentro como el que estamos teniendo hoy de rectores, porque no está en juego ninguna cuestión de poder. Pero los latinoamericanos, apenas aparece el poder, dejamos entrar ahí ciertas mañas de la política, incluso académica. Creo que tenemos que poner en cuestión estos valores. Creo que te voy a poner un ejemplo de valor que yo vivo cotidianamente en mi facultad. Yo soy un físico que me dedico a la inteligencia artificial, al aprendizaje automático. Toda mi vida, desde que me recibí, estoy trabajando en estos temas. Y fíjate que un valor que tiene muy cerrado mi facultad es que la tecnología no debe entrar en el aula. Es increíble que una facultad que genera científicos, en particular genera científicos de la ciencia de la computación, esté convencida de que la tecnología no es un instrumento que ayuda. Y bueno, esa es una realidad que nosotros tenemos que poner en cuestión, porque también atrás de esos cuestionamientos existe la creencia de que la educación, el uso de la tecnología desvirtúa el control de la calidad del proceso educativo. Y nosotros pensamos que no, que la tecnología tiene que ser una forma también de democratizar, de llegar a más personas y sobre todo de quebrar ciertas modalidades áulicas que son un atraso para América Latina. Seguimos imaginando el proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso centrado en alguien que transmite conocimiento y otro que capta lo que puede. Y en realidad deberíamos centrarnos en la relación entre el estudiante y el alumno. Esto que yo te digo que es una convicción particular, no encuentra eco en las grandes universidades de América Latina y el Caribe, que siguen imaginándose como instituciones decimonónicas, antiguas, que tienen muy buenos resultados porque producen muchos trabajos científicos, porque sus profesores son muy
citados, pero que en algún sentido necesitan también adaptarse a un mundo que cambia. En este sentido yo pienso que todo lo que puedan hacer las redes, y en particular Udval, en la discusión de poner en cuestión estos valores, a veces para reafirmarlos, a veces para redefinirlo, es muy importante, es muy, muy valioso. Udval tiene un montón de programas a través de los cuales va debatiendo, discutiendo y haciendo propuestas concretas. Como hablaba Roberto hace un momento, el rol de la mujer, el rol de las minorías, la discriminación dentro de la institución universitaria. A mí me parece que no hay que esperar, hay que hacer un esfuerzo para que los gobiernos se comprometan a dialogar con nosotros y nosotros con la sociedad. Pero mientras tanto me parece que hay buenos caminos para seguir sumando. Y siempre con el norte de la articulación del sistema en sí y de la articulación del sistema con nuestras sociedades. Eso me parece que tiene que ser el eje del plan de acción que ustedes van a recibir y sobre el cual deberíamos trabajar todos en forma mancomunada, con la idea de que esto sea, por lo menos fijar hitos que nos permitan ir decidiendo a dónde vamos a discutir todas estas problemáticas. Así que para nosotros es muy importante lo que va a pasar en diciembre y que ese encuentro, que va a ser mucho menor, va a ser pequeño, tenga la capacidad de encontrar esos acuerdos sobre cómo empezar a transformar nuestro sistema en forma articulada. Bien, muchísimas gracias, Francisco. Creo que ha sido bastante claro. Hay una ventaja, consideramos, y además en Udval creo que tenés un aliado muy importante para que este plan se va a desarrollar, sea no solamente un plan como se hacen muchos planes estratégicos fantásticos, que al momento de aplicarlos y peor al momento de hacer una revisión, siempre salen las excusas. Consideramos de que este plan tiene que ser un plan que se asiente en una realidad en la cual todos podamos aportar. Algo interesante que voy a ser un poco infidente, pero creo que es fundamental que todos conozcan todo el trabajo que ha hecho Francisco en esta relación de la CRES, donde además de la cantidad de eventos que tuvo que participar, cuando se estaba relatando las conclusiones, lo que él decía, todavía existen en América Latina y el Caribe universidades o rectores que no han pasado del siglo XIX. En la redacción, inclusive, hubieron momentos de extrema tensión, donde Francisco estaba ya por retirarse de la sala y dejar de que dibujen a su gusto unas conclusiones que al final, bueno, gracias a la voluntad y al esfuerzo se logró, porque muchos querían y hacían comparaciones de lo que fue la reunión de La Habana el año 1998 y otros soñaban con la reunión que hubo en Cartagena el año 2008. No habían despertado de que estábamos en el 2018 y esto requiere obviamente de cambio de mentalidad y seguir hacia adelante. Muchísimas gracias, Francisco. Vamos a estar, como siempre, en comunicación y la Udval con seguridad va a seguir aportando y es un brazo muy fuerte que tenés aliado para que este plan se desarrolle y podamos seguir trabajando. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Hasta luego.